Buenas tardes. Le damos caña con este eje que le hemos titulado Consumo responsable de lo individual a lo colectivo, del privilegio al derecho. Y vamos a tirar un poco del hilo de que nos está planteando este ideario, de los retos para un reparto justo de la riqueza. Y para hacerlo, os vamos a compartir una propuesta a la que hace un tiempo le llevamos dando unas vueltas, que es la de plantearnos el consumo responsable, el consumo consciente como derecho. Para ello contamos con la participación de Aitor, de Luisa y de Rosa, que vienen respectivamente de Goyener, de Yara Nafarroa y de Recero, y nos van a hablar de diferentes estrategias que tenemos para la consecución de derechos, para lograr la consecución de derechos, y que hemos puesto en relación a este otro derecho que es el del consumo consciente. Bien, a ver, otra más. Bien, pues desde Opcions de Consumo Responsable, desde donde yo vengo, yo me llamo Mireia Bosch, perdón, que quizás no me he dicho, soy Mireia. Y llevamos un tiempito pues investigando, haciendo difusión sobre lo que entendemos que es el consumo consciente, haciendo sensibilización también sobre lo que nos puede posibilitar los cambios de consumo, pero es verdad que llevamos un tiempo, ¿no? Y le llamamos consumo consciente, consumo responsable, le hemos puesto diferentes apellidos, ¿no? Consumo crítico. Cada uno tiene un matiz: consumo sostenible, consumo transformador, alternativo, ético. Todos ellos, ¿no?, nos hablan de otro consumo que es posible, ¿no?, que se opone al consumo, digamos, al que nos empuja el consumismo, este consumo casi que no lleva una reflexión asociada, pero que también apunta a veces a algo, a un consumo que está bien, entre comillas, y a un consumo que está mal. A una decisión que tomas tú individualmente por el uno o por el otro. Y obvia otras cuestiones que nos atraviesan, ¿no?, y de las que esta mañana hemos hablado con las compañeras del eje 3, y que a veces pues nos ponen en una o otra casilla de salida y nos dan la opción o no de poder consumir de manera responsable o consciente. Y con toda esta reflexión, ¿no?, que venimos, queremos trascender esto y, siguiente diapo, pensando, ¿no?, en cómo podemos hacer que el consumo sea realmente una herramienta de transformación, y sabiendo que podemos llegar a ser ilusas pensando que vamos a cambiar el mundo con el consumo, pero también teniendo la certeza de que si queremos cambiar el mundo, sí o sí tendremos que tocar el consumo, ¿no?, porque se basa en una dinámica consumista, con lo cual, si apostamos por un cambio de modelo, sí o sí el consumo tendrá que ser revisado. Vale, voy a daros unas 4 pinceladas que no pretenden para nada generar bajón en la sala, por favor, que no decaigan los ánimos, ¿vale? El consumo responsable quizás es un privilegio que solo nos podemos permitir algunas personas y algunas sociedades que tenemos un nivel de vida y de desarrollo, ¿no?, al que hemos llegado, y que de repente decimos, bueno, desde aquí, desde este privilegio, nos podemos permitir. Me voy a la charla inaugural de ayer del compañero de Oxfam,
Daba bastantes, creo que dio algunos datos, vamos a intentar recordarlos, pero yo os doy algunos más. Según un informe de Oxfam del año 2022, el 0,1% de la población española, más rica, española, contaminó hasta 55 veces más que una persona perteneciente al 50% con menos ingresos. Las empresas del IBEX 35 son responsables del 30% de las emisiones directas de CO2 en España y solo 5 empresas generan una cuarta parte del total de emisiones a nivel nacional. Otros datos. Según el Instituto Hydra, ¿vale? Los precios de un informe que han hecho recientemente sobre los precios de los alimentos, en Europa han subido desde el 2019 un 33% el precio de la cesta de la compra, en España un 34%. Productos como la leche, el café, el aceite de oliva han llegado a un 50%. Según el salario de referencia del área metropolitana de Barcelona, la alimentación es el segundo gasto familiar después de la vivienda. Un 43% de los hogares del área metropolitana de Barcelona tienen un nivel de ingresos que les mantiene en el umbral de subsistencia. A día de hoy, tener un salario no es indicador de nada más que quizás de estar a un nivel de subsistencia. Vale. Y los productos que más han encarecido, y con esto ya acabamos en el momento de bajón, los productos más baratos son los que más han encarecido. Es decir, la inflación afecta a las personas con menos recursos y que ya estaban apostando por unos alimentos, ¿no? En este caso. Vale. Otro estudio, perdón, tenía 3 estudios, ya, como está raro, de verdad. Un estudio sobre los entornos alimentarios que se hizo también del Institut Metropolis nos dice que el 88,6% de la población de la metrópolis vive en zonas donde no solo es que no tengan acceso a establecimientos con alimentación sana, sino que los establecimientos que hay distribuyen una alimentación que no es saludable. Es decir, son los conocidos pantanos alimentarios. ¿Vale? ¿Con esto qué quiero deciros? Que consumir de manera responsable no es una opción individual. No es que yo estoy concienciada y decido que voy a comprar pues, de una manera que tendrá un menor impacto. No. Es una cuestión de posibilidad, no solo económica, sino de tiempo y también del entorno en el que vivo y de si realmente este entorno me posibilita o no el acceso a este consumo. Bien. Como consumidoras conscientes y responsables, ¿qué podemos hacer? Pues procurar, ¿no?, que nuestro privilegio de poder acceder a un consumo responsable pues sea accesible a todas. Y esta es la propuesta que venimos a hacer hoy. Un consumo que sea consciente de la urgencia del momento, que se ajuste, ¿no?, a los límites del planeta, a la emergencia climática, pero también a las crisis sociales, a las desigualdades y que pueda ir reparándolas, a las relaciones de expolio, y es un consumo que se ajuste también, ¿no?, a los cada vez más escasos y más reducidos suministros de energía, ¿no? Vale. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando derecho y consumo han ido de la mano, ha sido en el marco del mercado neoliberal, y cuando derecho y consumo han ido de la mano ha sido para garantizar los derechos de la persona consumidora. Y esto quiere decir protegerla ante las agresiones del mercado, porque entendemos que al mercado, señoras y señores, no le podemos tocar, no fuera.
no le podemos regular, con lo cual vamos a proteger a la persona consumidora, ¿no? Y cuando hemos asociado consumo y derecho, pues han aparecido asociaciones de defensa de la consumidora, han aparecido pues, las oficinas municipales de información a la consumidora y nos dan información sobre cómo podemos consumir, sobre cuáles son nuestros derechos, sobre la posibilidad de defendernos, Pero queremos trascender esta visión, ¿no? Y hacer que o sea, no centrarnos en la persona, ¿no? Sino hacer que lo responsable sea de obligado cumplimiento y que no solo sea una opción individual, sino una posibilidad real para todas las personas, ¿vale? Y aquí es la triple apuesta del consumo responsable. A ver, la triple apuesta. La otra. ¿Qué es? En primer lugar, superar la esfera individual y desmarcarnos de la opción de posibilidad, ¿no? que cada una tenemos. En segundo lugar, abrir el foco y entender que el consumo forma parte de toda una cadena, ¿no? que va desde la producción, la distribución, el consumo y la gestión de residuos, ¿no? y que por lo tanto la responsabilidad debe de estar presente en todos los eslabones de la cadena, garantizando no solo los derechos de las personas y de los territorios que forman parte de cada uno de los eslabones, sino también los de las generaciones futuras. Y el consumo responsable como derecho también nos permite reivindicar el consumo responsable como una responsabilidad, como una posibilidad real, ¿no? Y que lo que hay que dificultar es cualquier otro consumo, cualquier otro producto que llega al mercado o producto o servicio que llega al mercado y que ha comportado una vulneración de derechos de los presentes y de los futuros, humanos y ambientales. Vale. En Cataluña, en 2019, sucedió una cosa bastante interesante, que es el Plan de Derechos Humanos de Cataluña. Se hizo un trabajo, ¿no? para establecer cuáles son los derechos humanos emergentes y detectar mecanismos y estrategias para promoverlos y protegerlos. Entre los derechos humanos emergentes que se detectaron y que se trabajaron estaba el derecho al consumo responsable, que se trabajaba dentro de un gran eje, ¿no? que era el de democracia igualitaria, que también incluía, por ejemplo, el derecho a la vivienda, a la salud, a la ciudad, a la muerte digna. Y bueno, hubo un trabajo participativo muy interesante con más de 80 ágoras en todo el territorio. Y bien, lo que se planteó es justamente de lo que hoy os estoy hablando, que es el derecho al consumo responsable, un consumo respetuoso con los derechos humanos, ¿no? Y de nuevo, ¿no? interpelaba esta legislación existente que hasta ahora se centraba solo en los derechos de las consumidoras y a lo que estaba interpelando, ¿no? era hacer efectivo un consumo responsable capaz de garantizar los derechos humanos de todas las personas implicadas. Esto suponía, ¿no? un intento de sacarlo del plano individual, interpelar a los otros agentes que están implicados. Es decir, reclamar política pública por una parte y reclamar responsabilidad de las empresas por el otro. Procedimientos claros para que las empresas catalanas, ¿no? en este caso estaban ahí, no vulneren derechos humanos en el proceso de producción. Bueno, este plan fue entregado al Parlamento de Cataluña, hubo diferentes procesos, llegó la COVID, se paró y hubo un cambio de gobierno, un cambio de síndic de greuges y el plan no tiró adelante, pero en cualquier caso es un trabajo que está hecho. Fue una posibilidad que se hizo
realidad, ¿no? Y esto está conceptualizado y interpela ya a toda una sociedad civil, ¿no? Que puede estar atenta a todo esto. Porque normativas y instrumentos para garantizar que esto pase los tenemos. Hay un tratado, ¿no? de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Lo que no hay es voluntad política y administrativa para que este tratado se cumpla. Y de hecho en Cataluña también, en marzo de 2025, después de varios intentos, entró la propuesta de ley para la creación del Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Que justamente lo que quiere es vigilar, tener una función de observación y de sanción sobre las empresas que trabajan en Cataluña y que están vulnerando derechos humanos. Y simplemente, o sea, solo por cumplir la Declaración de Derechos Humanos, el convenio de la Organización Internacional del Trabajo o los objetivos de desarrollo sostenible, ya estaríamos, ¿no? Yendo hacia allá. Ya para ir cerrando, ¿no? Y como para dar paso a las compañeras, hemos elaborado como un pequeño decálogo, ¿no? De qué no deberíamos olvidar cuando hablamos del consumo responsable consciente como derecho, y es que como derecho emergente, ¿no? Es una herramienta colectiva para proteger otros derechos básicos, ¿no? Y sobre todo también para establecer obligaciones, que debemos poder exigirlo a administraciones y empresas, y aquí administraciones tienen una responsabilidad, no solo como consumidoras, es decir, a través de la compra pública responsable, sino en su función legislativa. Y con esto hablaremos de ello con Rosa. Vulnerar este derecho debería de ser sancionable, requiere asignación presupuestaria, es decir, requiere de una administración pública que esté presente y que esté dándole recursos económicos y técnicas. Tener presente también y estar atentas a toda la cadena de producción, que es una herramienta potente para revertir desigualdades y para construir justicia global, que para ello necesitamos una sociedad civil organizada y también quizás una propuesta de observatorio del consumo consciente, ¿no? Que pueda velar por el cumplimiento de esto, que debe de ser coherente con los límites planetarios y sobre todo, ¿no? Que podamos reforzar el tejido comunitario, porque el consumir no solo se trata de comprar, sino que se trata de compartir, de proveernos mutuamente de cuidados, de intercambiar, de reutilizar, de prestar, y antes, ahora sí, de dar paso a las compañeras, ¿no? Cuando preparábamos esta mesa, una de las cosas que decíamos, ¿no? Es qué pasa cuando levantamos el foco y ya no vemos el consumo responsable como una opción individual, ¿no? Visto desde la opción individual, ¿qué hacemos? Pues hacemos campañas de sensibilización sobre reciclaje, sobre cambios de hábitos, sobre ahorro de agua, de energía, sobre la importancia de pasarse al mercado social, sobre la importancia de pasarse a las finanzas éticas. Como administración, ¿qué hacemos? Pues practicamos la compra pública responsable, está bien, pero ¿y si levantamos el foco? ¿Qué podemos hacer? Porque si tenemos que repartir la riqueza, que yo pueda consumir responsablemente, ya no cambia nada, ¿no? Y con esto damos paso a la mesa y bien, en esta mesa, bueno, perdón, después abrimos el debate, ¿vale? Si queréis. En esta mesa nos planteamos abordar, ¿no?, cómo dar este salto y pasar de la defensa individual a la defensa colectiva de derechos, para ver de qué manera podemos trasladar el consumo
al consumo el aprendizaje, ¿no?, adquirido desde otras luchas y otras campañas, ¿no? Y para ello contamos con Aitor Osa, de Goyener, que nos hablará de la defensa del derecho a la energía y de los aprendizajes de la movilización social y la incidencia política. Contamos también con Rosa García, que se conectará online y que ella es directora de R0 y nos hablará del papel de la administración y de las herramientas legislativas. De hecho, nos hablará de la Ley de Consumo Sostenible, ¿no?, que creemos que es una muestra del papel que puede tener la administración legislando y regulando dentro de este parámetro, ¿no?, del necesario de crecimiento al que debemos llegar, ¿no?, y que el consumo, para que sea responsable, debe ser legislado, ¿no?, y debe estar penalizado todo aquel que no sea responsable. Y también contamos con Luisa de Yala Nazarroa y nos hablará del BDS como estrategia colectiva para un consumo coherente con los derechos humanos. Vale, pues buenas tardes a las 3 y empezamos con Aitor. Y quería preguntarte, ¿no?, abrirte con esto, con la pregunta de por qué, por lo que se refiere a la defensa de derechos básicos, ¿no?, como puede ser la alimentación, la energía, el agua, la educación. Desde Goyener podéis hablarnos, ¿no?, de la defensa del derecho a la energía. En Cataluña, hace unos años, gracias a la movilización popular, ¿no?, y al empeño de la APE, de la Alianza contra la Pobreza Energética, que por cierto hace unos días perdió a una de sus componentes, y María Campuzano, que luchó mucho y fue una de las voces que estuvo ahí presentes en la consecución de la ILP, que justamente logró, ¿no?, parar el corte de suministro en hogares que no estaban pudiendo asumir el contador de la luz. ¿Qué puedes contarnos, Aitor, desde Goyener en relación con la defensa del derecho a la energía? Arratsaldeon, eskerrik asko Mireia. Bueno, yo un poco hablaré desde la perspectiva de Goyener, pero bueno, luego muchas cosas también las diré desde mi punto propio de vista, o sea, desde mi punto de vista, entonces, pues un poco de todo, ¿no? Luego mencionar que me cuesta hablar un poco en castellano, entonces si digo cosas raras, ya me perdonaréis en castellano. Y sobre todo si estoy nervioso, entonces, pues eso. Vale, entonces un poco del ámbito energético, defensa de los derechos, movimientos sociales. Igual para empezar, es verdad que como Goyener, bueno, igual no estamos tanto en ese ámbito de los movimientos sociales, sino que en este caso también, igual la derecha, la defensa de los derechos básicos, en este caso derechos energéticos, pues igual lo planteamos más desde la propuesta, desde la organización, desde lo colectivo, desde lo comunitario, etc., ¿no? Entonces, es verdad que en Cataluña hay mucho recorrido en el ámbito de los movimientos sociales, sobre todo en la APE. Yo creo que la APE hace un gran trabajo y igual se visibiliza un poco. Yo creo que todo el trabajo que hace la APE, sobre todo porque lo hace desde abajo arriba, con los colectivos que sufren esta situación, etc. Pero luego es verdad que también la situación catalana, el contexto catalán es diferente. Aquí, bueno, igual afortunadamente o desafortunadamente, pues, no sé, las condiciones sociolaborales, socioeconómicas igual pueden ser un poco mejores, por eso también puede ser que no ha estado el movimiento social enfocado igual en la defensa del derecho a la energía, sino que enfocado en otras luchas, ¿no? Y entonces, por una parte, pues bueno, igual aquí en el País Vasco no tenemos esa trayectoria de movimientos sociales, pero sí igual desde más de la articulación de las alternativas. Entonces, por eso un poco yo hablaré más desde Goyener y desde lo cooperativo. Luego también para empezar un poco, yo creo que el ámbito de la energía es un tema muy complejo, porque últimamente cuando se está hablando más de la energía, casi está de moda. Antes no había nadie hablaba de la energía y ahora casi está de moda y todos hablan de energía mucho, pero bueno. Pero luego es un mundo muy oscuro, porque ¿cuántas de vosotras entendéis vuestra factura de luz, ¿no? O sea, que levante la mano quien entienda bien su factura de luz. 2 personas, ¿no? Entre, no sé, 50, 60. Entonces, ¿no? Son de Goyener. Pues eso, son de Goyener o de energía, sí.
Entonces también empezamos desde este punto de partida de bueno, pues en la alimentación igual todas las personas más o menos controlamos los precios, entendemos que es barato, que es caro, etcétera, pero luego cuando vamos al ámbito energético, no, porque está gobernado por el oligopolio, por las empresas grandes, multinacionales, capitalistas, etcétera. Entonces ya el punto de partida es hoy muy complejo, también desde la perspectiva de la cooperativa o de lo comunitario, porque hacer algo es muy difícil en ese mar de tiburones, de lo oscuro, ¿no? Entonces, y luego también las estructuras sociales en sí no ayudan nada a defender que la energía sea un bien básico o un derecho, ¿no? Y Goinar de hecho surgió de esa necesidad de, hace 12 años o así, pues nadie hablaba de energía y el oligopolio lo controlaba todo, no había ninguna alternativa de un consumo mínimo consciente, responsable en el ámbito de la energía, entonces pues un grupo de personas se juntaron y crearon Goinar, que es una cooperativa sin ánimo de lucro. Supongo que la mayoría conocerá, somos parte de REAS, Tupoc también, entonces pues estamos muy presentes, diría yo, en el ámbito de la economía social. Pero eso, luego ya cuando viene el tema de la defensa del derecho a la energía, pues bueno, Goinar hace ya 5 o 6 años puso en marcha un programa que se llama Goinar Social en castellano, para concretamente trabajar este tema, ¿no? Y el tema de la pobreza energética. Entonces hoy también sobre todo hablaré desde esa perspectiva de pobreza energética, porque vale, la pobreza energética es la problemática que más se asemeja a la defensa de los derechos básicos en temas de la energía. Pero luego también, pues bueno, igual remarcar esa necesidad de la mirada intersectorial, interseccional, etcétera, porque Goinar también igual empezó a hablar de transición energética y luego ya en los últimos años también poco a poco ha ido cambiando de terminología, ya un poco explicitando ya la transición ecosocial, porque más claramente se ve que la transición energética per se en sí no hará nada y no es suficiente, sino que también tenemos que aliarnos, tenemos que crear redes, tenemos que ir a otros ámbitos que tengan mismas problemáticas, lógicas, etc. Entonces, se ve cada vez más que tenemos esa necesidad material de colaborar, de intercooperar, etc. Y en ese sentido, por ejemplo, un término que una vez oí, interseccionalidad material, me pareció a mí personalmente muy interesante, también desde la reflexión de, vale, desde Goinar ofrecemos una alternativa de energías renovables, etc., pero luego cada persona trabajadora o cada socia de Goinar es socia de una cooperativa de telecomunicación o consume alimentos de proximidad de fines locales, etc., ¿no? Entonces, igual estamos también en esas burbujas de yo estoy en la transición energética, yo hago lo mío y ya está, y el otro hace esto, ¿no? Entonces también hemos ido viendo esa necesidad de intercooperar, etc. Vale, y luego viendo, bueno, si me alargo, viene esa. Eso, la filosofía de Goinar un poco desde la defensa de los derechos básicos es un poco centrarse en el empoderamiento de la ciudadanía, organizándose, sobre todo, pues Goinar en sí es una cooperativa, se podría entender prácticamente como una comunidad energética, o sea, si nos limitamos, si tenemos en cuenta la legislación europea, Goinar son energía y todas estas cooperativas también son comunidades energéticas, entonces yo creo que también habría que entenderlas tal, y no solamente cooperativa energética, sino que al final son comunidades energéticas, porque al final son un grupo de personas que trabajan, pero no tienen el ámbito, el objetivo de hacer negocios, sino que tienen otros objetivos sociales, medioambientales, etc., ¿no? Entonces, Goinar tiene muy presente esa perspectiva del desarrollo comunitario y del empoderamiento, y así empezó ya desde su inicio. Y eso, por ejemplo, también lo hace pues, a través de las comunidades energéticas, o de las EBKs como las llamamos. Eso también, bueno, hoy en día ya se escucha mucho de las comunidades energéticas, y también entendemos que las comunidades energéticas de alguna manera son otra de las líneas para defender el derecho a la energía, los derechos básicos, porque las comunidades energéticas son también una vía de empoderar a la ciudadanía, de que empezar a hablar sobre la energía, empezar a un poco tomar las decisiones en el ámbito energético y no delegar o no dejar esas decisiones a las empresas grandes, capitalistas, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido también eso lo vemos muy esencial, trabajar ese tejido comunitario en el ámbito energético. Luego yo igual también estoy bastante, no sé, tengo bastante fijación en
que al final cuando hablamos de pobreza energética, por ejemplo, siempre muchas veces nos limitamos a lo económico. La gente que tiene problemas económicos y ya está. Pero o sea, yo personalmente trabajando en ese ámbito veo más y más que muchas veces no es un problema económico, no solamente un problema económico, sino que es un problema de falta de conocimientos e ignorancia. Y no le digo ignorancia en modo negativo o así, sino que al final ignorancia de que bueno, en este mundo tenemos miles de cosas de enfrente y es muy difícil, ¿no?, centrarse en lo que necesitamos o lo que sea, pero al final muy pocas personas entienden la factura de luz, muy pocas personas entienden cómo funciona el sistema energético, muy pocas personas son conscientes de que igual están pagando más de lo que realmente están pagando, porque, como he dicho, el ámbito de la energía es muy oscuro, es muy turbio, las empresas grandes han abusado mucho y han abusado, o sea, y abusan hoy en día mucho, y es que ya me parece frustrante, me da rabia, ¿no?, ver que por ejemplo, desde Goianer ofrecemos el servicio de oficina energética a la ciudadanía, ayudarle a la gente a entender sus facturas, y la gente viene pensando que tiene una buena tarifa y luego está pagando el doble de lo que debería de pagar, ¿no? Entonces, en el ámbito energético pasan muchos abusos en ese sentido, que las empresas grandes se aprovechan, que la gente se entera de sus facturas, entonces les cobran más y más. Es un poco como si hiciésemos una comparación con la alimentación, pues si las personas vulnerables fuesen a centros comerciales o supermercados grandes, ¿no?, supuestamente lo más económico, lo más barato, etcétera, pero luego no leen la letra pequeña y acaban pagando el doble el kilo de las zanahorias, ¿no? Eso en la alimentación es muy difícil verlo porque es fácil comparar los precios, etcétera, pero en el ámbito de la energía ocurre. No sé si conocéis el sistema energético del gas natural, pero es muy fácil. O sea, yo en todas las facturas de gas natural que he visto, si te pasas a la tarifa regulada, que se llama tarifa del último recurso, puedes ahorrar 200, 300, 400, incluso 600 euros al año. Y si no estás en la tarifa regulada, pásate a regulada y punto. Es tan fácil, son cambios tan fáciles que se pueden hacer, pero claro, a la oligopolio no le interesa, a las empresas grandes no les interesa, la administración pública no tiene esa, no sé cómo decir, atrevencia de entrar en ese ámbito, y entonces pues queda como una cosa muy marginal. Es que es flipante cuánto abuso hay en las facturas, y es flipante cuánto abuso hay en las facturas de las personas que tienen dificultades de pagar sus facturas, ¿no? Entonces es el mundo al revés un poco. Y luego, en relación con las administraciones públicas, pues está el tema de las ayudas económicas. El bono social, por ejemplo, pues bueno, vale, está bien, es una medida del gobierno, etcétera, pero solamente lo pueden ofrecer empresas grandes, capitalistas, los del oligopolio. A las empresas del oligopolio tampoco les interesa el bono social porque sacan menos beneficio con eso, pero luego, aparte del bono social, existen, aquí, o al menos hay las ayudas de emergencia municipal de los ayuntamientos, y al final los ayuntamientos están pagando a través de las ayudas económicas facturas que son abusivas. Es decir, yo, si estoy recibiendo una ayuda económica del ayuntamiento, de mi municipio, si no me he revisado la factura, si no me he mirado la factura, imaginaos, estoy pagando 900 euros en la factura. Haciendo pequeños cambios podría pagar 400, pero nadie me ha explicado sobre la factura cómo puedo mejorarla, entonces estoy pagando 900 euros y el ayuntamiento me está pagando 800 euros al año para pagar esa factura. Entonces las administraciones públicas están aportando a las empresas grandes a hacer negocio, ¿no? Que cuando nadie habla de ello y en las oficinas energéticas, bueno, poco a poco se están creando oficinas energéticas, muchas comunidades energéticas también trabajan en ese aspecto, y desde Goianer y desde otras cooperativas también, pues siempre se ayuda en esa información a la ciudadanía, etcétera, empoderamiento. Es que somos tan pequeños comparando con el oligopolio que al final estamos casi como invisibilizados en ese mar de tiburones. Y luego está el tema de qué es lo barato, qué es lo económico, ¿no? Porque al final, un poco con la misma lógica que he mencionado ahora, mucha gente está pensando que está pagando poco, o que tiene la tarifa barata, o tiene precios baratos, pero por una parte muchas veces están pagando más de lo que deberían de pagar, y luego la otra es qué es lo barato o qué es lo económico, ¿no? Porque igual una tarifa o una zanahoria puede ser barato para mí, pero desde la perspectiva individual y desde la perspectiva de corto plazo. Porque eso sí lo vemos desde la mirada más colectiva, desde lo social o desde lo global, a la sociedad le sale más caro seguramente en el término largo esa zanahoria, porque esa zanahoria pues, ha necesitado pues, ciertas condiciones energéticas,
de expropiaciones o de explotaciones, etc., ¿no? Otras consecuencias negativas, y gracias a esas consecuencias negativas o esas opresiones, llamámoslo, hemos tenido esa zanahoria barata. Entonces, ¿qué es lo barato y qué es lo caro también? Yo creo que eso debería de, no sé, igual lucharse, ¿no? En el ámbito del discurso, porque mucha gente cree que, bueno, yo tengo lo barato y ya está, y es lo mejor, pero luego al final, lo de la alza te puede ser más caro, y luego en general a la sociedad también todo eso le sale más caro. Y en ese sentido también, pues eso, no solamente enfocarse en la economía únicamente, sino que en la divulgación, y también luego en lo de señalar las responsabilidades, porque yo creo que poco se señalan las responsabilidades de quiénes son los culpables de la situación actual, ¿no? Y igual es simplificar mucho, pero es que yo diría que el sector privado capitalista es la culpable, y es igual, todos lo sabemos, ¿no? Pero poco se habla de eso, de la situación actual, y que la economía social, más que un derecho y más que un privilegio, tal y como has dicho, yo también diría que es una obligado cumplimiento, porque, o sea, obligado cumplimiento si realmente queremos que esta sociedad y que este sistema sea económicamente sostenible, ecológicamente sostenible, socialmente sostenible, etc. Entonces yo, ya más allá del derecho, yo ya tendría ese objetivo de que sea realmente un cumplimiento, un mínimo, que como sociedad tenemos que no puedo esperar, no sé cómo se dice en castellano, pero no, asegurar o lo que sea, garantizar, es que y vale, y luego igual realmente pues temas de incidir de política y así, o eso ya entraría en la segunda pregunta, ¿no? Después, vale, pues ya está. Sí. Aitor apuntaba algo, ¿no? Que es el papel de la administración, os lo hablaba yo también antes, ¿no? Y ahora hablaremos con Rosa, y me parece especialmente relevante la propuesta de ley sobre consumo sostenible que se está haciendo ahora justo y de la que Rosa nos va a hablar. Y creo que es interesante porque nos permite dar este salto, ¿no?, del que estamos hablando, y pasar de defender y proteger a la consumidora, ¿no?, a regular el mercado y establecer ciertas normativas para que lo que pone el mercado en circulación ya cumpla con determinados requisitos, ¿no? Y aquí podemos apelar, ¿no?, a la importancia de la función legislativa, ¿no?, y más allá de la compra pública responsable, que también tiene que estar. Pero evidentemente tenemos que empezar a regular el mercado, ¿no? Y empezar a regularlo pues desde quizás también este parámetro un tanto decrecentista, ¿no? Y apoyar pues la reutilización, penalizar la obsolescencia programada, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, Rosa, te quería preguntar, ¿no?, te quería pedir, bueno, buenas tardes, Rosa. ¿Nos escuchas? Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí. Esto, que nos puedas hablar de esta ley, del potencial legislativo, ¿no?, a la hora de defender el derecho al consumo responsable. Genial, pues muchas gracias. Y bueno, gracias también por permitirnos estar con vosotros hoy, a pesar de las dificultades técnicas y permitirnos estar aquí. Yo he preparado una presentación. A ver. Ahí vamos. ¿Hola? ¿Sí? Vale. Yo también. He compartido presentación. ¿Pantalla completa? ¿Sí? Sí, vale, genial. Voy rápida. Bueno, solo como decía Mireia, desde Recero somos una organización sin ánimo de lucro que desde hace
trabajamos para impulsar acciones y políticas que nos ayuden a avanzar en la prevención de residuos y el consumo responsable, y somos una organización que está formada, una organización atípica, no solo por el tema, sino a nivel de quién forma parte de nuestra entidad, que son entidades ecologistas, sociales, ayuntamientos, universidades, empresas y personas consumidoras, entendiendo pues esa acción a nivel de ese consumo transformador que decíais de la forma más transversal posible. Nuestro foco es evitar el desperdicio de los recursos naturales y hacer posibles las alternativas para alcanzar el residuo y la toxicidad cero. A nivel de cómo nos organizamos, pues en estos 20 años trabajamos en 4 ejes. El desarrollo de campañas estratégicas, la creación y la socialización de conocimiento a través de nuestro Recerolat, acompañando también en una parte de acompañamiento técnico pues, de entidades, ayuntamientos, unidades, empresas que quieren avanzar en este camino, y desde hace ya muchos años y cada vez con mayor intensidad por este cambio, ¿no? que vemos a la hora de las dificultades de poder materializar el consumo responsable, haciendo incidencia normativa, que es la parte que hoy os compartimos. Y el porqué también de hacer esta inversión de energía, de recursos hacia la incidencia normativa recae mucho también en este concepto de que en el ámbito sobre todo ambiental, que es el que más nos movemos nosotras, durante décadas todos los cambios, ¿no? Y estamos como ya muy cansadas de todos los procesos y cumbres internacionales, al final ¿no? parece que ¿no? el cuello de botella siempre pasa por no tenemos que conseguir pues, todos los acuerdos voluntarios cuando implicamos, como decía, ¿no? estamos aquí enfocando hacia el modelo imperante económico que está basado en el consumo. Esto obviamente genera muchas tensiones y parece que todo tiene que pasar por acuerdos voluntarios y al menos en el ámbito no solo social sino también ambiental está clarísimo que eso no funciona y que necesitamos esos cambios normativos realmente para poder avanzar. Y el otro punto que también nosotras nos movió a poder hacer, ¿no? cada vez está más incidencia a nivel normativo, es el hecho de que el discurso también siempre va a parar, ¿no? esa externalización de las responsabilidades hacia las personas consumidoras como el eslabón pues, más frágil de la cadena y que por ello también entendemos que necesitamos un paraguas normativo y como bien también decía Mireia, un paraguas también a nivel de seguimiento, control y si es necesario la penalización como ahora veremos. Por eso la hora, este 2026 que el Ministerio de Consumo lidera el anteproyecto de ley de consumo sostenible, para nosotros nos parece un momento importante para poder actuar también de forma colaborativa. Supongo que estáis vinculadas o conocéis el proceso de la ley de consumo sostenible, básicamente es la transposición de estas dos normativas europeas, el derecho a reparar y también el empoderamiento de las personas consumidoras en la transición ecológica. Había una tercera pata, que era la normativa del Green Claims, pero esa normativa se ha parado, está absolutamente en stand-by. Y como sabéis, también es un momento que consideramos interesante porque lo que es todo el ámbito a nivel de derechos ambientales y sociales, pues obviamente desde Europa está viendo como toda esa presión que ellos le llaman de simplificación, entre comillas, y que es un punto también importante para poder garantizar que al menos al Estado español tengamos una ley de consumo sostenible que nos ayude a avanzar dentro de lo posible. Por eso varias organizaciones llevamos todo pues, más de un año trabajando en este nuevo texto de ley, conjuntamente pues, con compañeras de CECU, de la Coordinadora de Comercio Justo, de REAS, por supuesto, SETEM, Alianza Residuo Cero y Desde Cero, para hacer ese seguimiento y hacer esas aportaciones a la ley. A nivel de calendario, la ley actualmente se encuentra en un periodo de consulta y aportaciones de todos los sectores económicos, sociales, administraciones a nivel europeo, para, ya sabéis, el santo, ¿no? La santa unidad del mercado europeo, y por lo tanto aquí estamos en este proceso que quien quiera, y es un proceso también un poco sensible, sobre todo a nivel de esas aportaciones de lobbies europeos,
para poder avanzar y que esa ley pase al Congreso. Seguramente, según nos dicen desde el Ministerio, estaba previsto para junio, pero ahora ya el calendario de trabajo básicamente es septiembre de 2026. Una vez entre en el Congreso, ¿será rápida de aprobar? Pues ya veremos, ¿no? Depende de cómo esté en todo el proceso político, cómo estén las fuerzas, y luego también depende del Senado, que también tenemos experiencia en procesos de dilatación cuando la ley pasa al proceso de Senado. Lo que sabemos es que la entrada en vigor debería, si se consigue aprobar, pues ser lo antes posible. Las directivas europeas ya marcaban la fecha de septiembre del 26, pero obviamente como hay medidas que implican también cambios y a nivel sobre todo del sector productivo, pues seguro que tendremos que esperar un proceso transitorio para determinadas acciones. Intento ir rápida con un poco de foto de por qué es interesante esta ley, qué puntos vemos, ¿no?, de mejora que puede aportar esta ley en este avance hacia el consumo responsable. Y para nosotros uno muy importante es que mejora la información de los productos y servicios. La información no solo debe ser económica, sino también ambiental y estructural. Y esta es una de las demandas de las organizaciones de hace tiempo, ¿no? La cosa esta de, pues para yo comprarle la crema solar a mi hija, no tener que estar allá con una aplicación app para ver si eso tiene tóxicos o no tiene tóxicos, o tener que hacer toda la investigación para ver si la marca de las determinadas bambas cumple o no cumple con los derechos de justicia social, o para saber si el aparato que se me ha estropeado, pues puedo tener acceso a una reparación o a unas piezas de recambio. Eso no debería ser este activismo que se exige a la persona individual si quiere hacer un consumo responsable, sino que debería estar marcado por ley, y esta ley es el primer paso hacia esa aproximación al derecho a consumir responsablemente. Por lo tanto, información sobre reparabilidad, sobre saber si podemos tener acceso a esas piezas de repuesto, y este apartado también importante del ecopostureo, de limitar el ecopostureo o el greenwashing, que llevamos ya décadas también sufriéndolo. Y un punto interesante, para nosotros ampliable, es la prohibición de la publicidad de los combustibles fósiles. Otro punto interesante, pues que ya pone el foco a nivel de deshacernos de prácticas empresariales basadas mucho pues, en la obsolescencia y penalizar estas prácticas. Por lo tanto, todo lo que sea introducir el software con una determinada fecha ya de caducidad, introducir piezas que difícilmente que ya están previstas descatalogar y por lo tanto no va a ser accesibles, todo eso quedaría prohibido por ley. El otro punto es, haciendo esa transposición de la directiva, el derecho a acercarnos al derecho a reparar, y decimos acercándonos porque veréis que está también bastante limitado. Sí que incluye todo lo que se refiere a ampliar la disposición de las piezas y el servicio técnico durante 10 años después de la fabricación del producto. El otro aspecto interesante, ¿no?, que a nivel de consumidores también llevamos años sufriendo, de negarse a reparar el producto porque tú anteriormente lo hayas llevado a algún tipo de reparador de proximidad, y también la creación de una plataforma pública de reparación. Le decíamos que nos vamos acercando, pero no totalmente, porque al final estos quedan muy limitados, sobre todo por ahora, a productos electrodomésticos y determinados aparatos eléctricos que la directiva europea marca. Por tanto, es bastante limitado hoy por hoy. Y los costes de reparación, que en Francia ya se aplican todos los bonos de reparación, ya se aplican, como sabéis, desde ya el 23, y que la ley de consumo responsable también los empieza a distribuir y contempla toda una serie de premisas para poder desarrollar estos bonos de reparabilidad. ¿Qué es lo que las entidades que estamos trabajando en esa parte de incidencia consideramos que le falta, que podría ser mejorable? Estos 4 puntos que tenéis aquí: visión integradora, ampliar el foco de la ley, medidas económicas, seguimiento y control y implicaciones de la contratación pública. Intento pasar rápido por estos puntos. Visión integradora, desde nuestra manera de ver todo el proceso productivo, ¿no?, basándonos en ese residuo y toxicidad cero. Para nosotros falta esa visión transversal del trinomio materia prima, recursos, producto y residuo. Hoy por hoy es todo como muy segmentado y por desgracia, especialmente en el ámbito de la gestión de los residuos y la prevención, al final de cañería, al proceso final. Y por eso consideramos que falta esta visión sistémica del mercado y del derecho de las personas consumidoras.
y no nos cansamos de trabajar e intentar incidir en que, sobre todo a nivel, pues de quien al final tiene esa capacidad legislativa, de que trabajan de forma muy estanca, ¿no? Y cada uno de los ministerios o los directores generales al final acaban mucho mirándose su propio ombligo, y medidas que son absolutamente transversales que afectan al producto, pero también a esos derechos de las personas consumidoras, no se están trabajando con esta visión sistémica. Y creo que también comentabais la redistribución de las responsabilidades económicas y políticas de todo el proceso de producción, y especialmente también una cosa que también cuelga desde Europa y que estamos intentando incidir es en la responsabilidad ampliada del productor. Para nosotras la pirámide es que estamos trabajando en una situación de responsabilidad asimétrica, no es corresponsabilidad. Quien más responsabilidad tiene es quien pone el producto en el mercado, y sobre él debería recaer esta responsabilidad y también los costes económicos de la gestión de esos productos. Luego las administraciones, obviamente, y por último las personas consumidoras en el poco margen que podamos tener. Ampliar el foco de la ley, lo que pedimos por activa y por pasiva, que esta ley, si se quiere llamar de consumo responsable, de consumo sostenible, tenga realmente esta visión amplia, y aquí pedimos introducir todo el tema del sector textil, el tema de la alimentación también como elemento básico, y la reducción de la toxicidad de los productos de consumo. Os explicaba antes que está incluida la prohibición de la publicidad de los combustibles fósiles, y de igual manera estamos pidiendo, y creemos que con sentido a nivel de Estado español como principal productor, es que la moda rápida, la ultra fast fashion, también esté sometida a esta prohibición de publicidad, sobre todo teniendo en cuenta pues, que genera actualmente el 10% de las emisiones globales. Y otra parte importantísima para las entidades es el tema de la alimentación insana, y con esa falta de visión que os decía antes, absolutamente transversal, cuando hablamos con los diferentes ministerios, pues es como estar un poco en una partida de ping-pong, no sé si de pelota vasca, que se van pasando los unos a los otros la bola, y que nadie acaba teniendo esa capacidad de incidencia. Y otro aspecto interesante para nosotras, no hablar solo de reparabilidad, sino incorporar la durabilidad de los productos, que yo no tenga solo que saber que si se me va a estropear ese aparato lo voy a poder llevar a un taller, sino que ese aparato no se me va a estropear, ¿no?, en un plazo consciente de tiempo. Medidas económicas efectivas, ya lo sabéis todas, es que si realmente queremos fomentar ese consumo de productos de proximidad, de segunda mano, de reparación, de comercio justo, no puede estar compitiendo con el mismo IVA del resto de productos, y que en esta distribución de responsabilidades estos productos deberían tener como mínimo un IVA reducido. Eso es otra batalla, porque tampoco los ministerios se atreven nunca a abrir el melón con Hacienda, o siempre derivan la responsabilidad hacia allí, a pesar de que el propio Ministerio de Consumo ya en su anterior informe en la ley abría la puerta a aplicar un IVA reducido. Y otra cosa muy básica, que seguro que todos estáis también, lo habéis encontrado más de una vez, es el hecho de que cuando le dices a alguien, oye, lleva este aparato a reparar y tal, te dicen, no, si al final me están pidiendo más dinero que si me lo comprara nuevo. Bueno, pues eso es verdad que en el texto que hay actualmente sí que hay un principio de querer incidir en eso, pero es un texto un poco ambiguo, que habla de un precio también razonable, y por lo tanto estamos proponiendo que se ajuste realmente a que no pueda ser superior al 50% del precio de compra del producto como nuevo. Otro aspecto importantísimo en esta futura ley, 2 minutos. ¿2 minutos? Voy. En esta futura ley es el seguimiento y el control real. Nada sirve que tengamos una ley fantástica, que los políticos se pongan la medalla, si luego no van a garantizar el cumplimiento de esa normativa. Y eso requiere recursos económicos, recursos de personal, y también requiere voluntad política de, en el momento que se observa que no se está cumpliendo, poner sanciones. Y eso es como abrir también la caja de Pandora cuando me lo propones. Esta semana tenemos la oportunidad de estar en el Ministerio de Transición Ecológica para exigirles justamente la aplicación del sistema de depósito, devolución y retorno, ¿no?, como la prueba piloto que se hizo en Sangüesa. Sabemos que se va a incumplir la fecha de aplicación del 2026, pero el Ministerio, ninguna administración tiene
voluntad de caso de incumplimiento, hacer, ¿no?, cumplir y sancionar a estas grandes cadenas que sabemos que se están oponiendo a aplicarlo. Y por eso pedimos la creación de un observatorio de consumo sostenible. Y algo tan básico, pues como que las administraciones también estén obligadas a asumir por mandato esta ley. Y para finalizar, la experiencia de nuestra acción de incidencia con esta ley y con los procesos normativos que hemos hecho a nivel estatal, de comunidades autónomas, como la ley foral también de Navarra de residuos y otras, estas 20 años de experiencia, ¿a qué nos llevan a concluir? Que la sociedad civil organizada realmente puede incidir en los procesos normativos, no solo de forma reactiva, contrarrestando las presiones de los lobbies, sino también con proactividad legislativa. Que para ello es interesante movilizar diferentes estrategias, campañas, estudios, poder tener incidencia constante a nivel de los medios de comunicación y sobre todo el trabajo en red facilita muchísimo el logro. Otra parte importante para las entidades es que la tarea de incidencia requiere especialización en la organización y apoyo a menudo de profesionales del derecho ambiental y, sobre todo, inversión en tiempo y recursos. Y he puesto aquí propios porque, a menos que nosotras sepamos, o por desgracia, es diferente en Europa, pero aquí nadie te financia ni te patrocina para hacer incidencia normativa. Y, por lo tanto, estos recursos deben salir de la propia organización, con los equilibrios que todas las entidades ya tenemos que hacer en el día a día. Y para acabar, que los procesos normativos son largos, y cuando digo largos hablo de años y de décadas. Nosotros empezamos a trabajar en la reducción de las bolsas de plástico en el 2007 y todavía no hemos conseguido ni el 35% de reducción de esas bolsas. Y como decíamos antes, que la aprobación de la norma no garantiza para nada su cumplimiento y que es una labor de la propia entidad y de esta red constante, permanente y no desfallendo justamente en esta carrera, ¿no?, en esta carrera que es de la granada. Y ya está, muchísimas gracias. Luisa, me gustaría que nos hablaras ahora de la experiencia de ella en Farroa, referente a la posibilidad de, mediante estrategias de boicot, desinversión y sanción, ¿no?, de generar cambios a nivel internacional y local. Me gustaría también, ¿no?, que nos pudieras hablar de otras campañas de boicot masivo que han logrado tener impacto, ¿no? Y también qué relación puede tener aquí el papel de la política pública, ¿no?, del que nos hablaba ahora Rosa, de las administraciones en este papel proactivo, ¿no?, en el boicot a ciertas empresas. Gracias. Esker, Mireia, y bueno, gracias a todos y sobre todo gracias por traer aquí a Palestina, en este caso de nuestra mano. Cualquier organización lo podría hacer y gracias por poner a Palestina en el centro. Entonces, bueno, yo traigo una PPT también y bueno, voy a ir un poco comentando, no sé si creo que Pitu, bueno, la compañera va pasando. Entonces, bueno, como comentaba Mireia, bueno, pues el foco, ¿no?, de esta estrategia, ¿no?, de lo que hemos venido haciendo esto de manera más intensa estos 3 años, pero que se lleva haciendo desde hace tiempo, incluso desde la Sudáfrica del apartheid, pero en términos de Palestina yo creo que es interesante recordar y retomar el porqué, ¿no?, el porqué nos plantamos en nuestros barrios, en las calles y hacemos boicot a la vuelta ciclista, porque hacemos boicot a un medicamento, a un ordenador en concreto, a un producto, ¿no? Entonces, ¿de dónde venimos? Palestina, la ocupación de Palestina, y de hecho el proyecto de ocupación de Palestina es antes de 1948. En 1947 es cuando la ONU determina digamos una partición de la Palestina histórica, una parte para los judíos entrantes, otra parte para los que ya vivían, pero antes
lo que es el proyecto de ocupar Palestina ya existía y de hecho es un proyecto capitalista. Desde ya el Imperio Otomano, cuando Palestina estaba bajo este imperio, los propios funcionarios y terratenientes del Imperio Otomano grababan impuestos altísimos, una fiscalidad altísima, a los lugareños. Entonces, lo que hacía esto era revenderlo a otros terratenientes de Inglaterra, etc. Y esto permitía una entrada de capital exterior y a fin de cuentas lo que hizo fue desposeer a los palestinos de su tierra. Aquí vemos una intersección clara con el problema actual de la vivienda, ¿no? Tenemos a Blackstone, ¿no? Pues es que ya pasaba antes de 1948. Si veis aquí, hay como unas pequeñas, en la primera parte del mapa, hay unas pequeñas zonas que en amarillo son las zonas que antes del 48 ya estaban entrando, digamos, este proyecto, ¿no? Bueno, lo primero, si me refiero a población judía, no me quiero referir a judía, sino sionista, que es un concepto diferente. Una cosa es la persona judía que tiene su religión judía, de hecho la diáspora judía es una de las que más luchas en contra del sionismo, y otra cosa es el sionismo, que son las personas que piensan que un Estado solo para los judíos, ¿no? Entonces es diferente. Pero bueno, ya veis que antes del 48 ya existía ese proyecto capitalista. Bueno, a partir de ahí la cosa fue a pique, básicamente. En el 48 se produjo la proclamación del Estado de Israel con la conocida Nakba de 1948, que fue la salida masiva de los palestinos. En árabes, bueno, decimos que se dice que es la catástrofe. Ya, bueno, pues veis cómo se va reduciendo todo el territorio. En la guerra de los 6 días, en el 67, en apenas 2 semanas, en las 2 semanas después de la guerra, ya veis cómo se redujo la población donde podía estar los palestinos, y así sucesivamente. En la parte de 2010 veis que ya son como bastuntanes, ¿no? Están ya súper segregados, un barrio dividido de otro, familias divididas, separadas, todo va, digamos, un poco a peor. Y la previsión, que de hecho esto ya casi que está desactualizado, el último mapa, es bueno, que obviamente la idea que siempre ha tenido Israel en mente y que se ha teorizado de parte de los sionistas es ocuparlo todo, ¿no? Entonces, bueno, ahora incluso está en el Líbano, esto está ya desactualizado, pero esa es la idea que se tiene. Entonces, bueno, aparte de la ocupación, lo que mencionaba, ¿no? Esa expulsión de las personas de sus hogares, es decir, aparte de lo que es, sales de tus barrios, te roban tus tierras, te roban tus propiedades, es un indicador, ¿no? Ya empiezas dentro de la pobreza, directamente es que rompe proyectos vitales, ¿no? Entonces, incluso las leyes de racismo y de segregación se empiezan a institucionalizar, o sea, ya empiezan a haber, por ejemplo, la del 1950, inmediatamente después de casi declararse el Estado de Israel, que fue en el 48, fue súper rápido. En el 50 se estableció esta ley, la del retorno, falso retorno, pero real retorno, para que cualquier persona que se proclamase judía pudiese entrar a Israel y le daban la nacionalidad. Hacia el 53 la ley de adquisición de propiedades, que directamente le daba carta blanca a las personas sionistas para adquirir las propiedades robadas a palestinos. La ley de ciudadanía, que hacía que si tu pareja, imagínate tú eres palestino en Israel y tienes pareja en Cisjordania, bueno, pues no puedes tener ciudadanía diferente, no te puedes reunir. O sea, son rupturas tremendas de proyectos vitales, ¿no? Y bueno, y ya en el 2018 ya hicieron la gran ley de nacionalización, que es aquí el único israelí bueno es el judío, todo lo demás, y ya veis cómo va creciendo el número de leyes. A final ya de 2010 el número de leyes son brutales. Y aquí tenéis muchísimos ejemplos, desde personas que quieren estudiar física,
pero pueden estudiar física hasta un nivel de FP. No pueden estudiar física a un nivel de una universidad, porque un palestino estudiando física, complicado, ¿no? Igual te hace una bomba atómica. Entonces, ahí hay un sinfín de leyes de las que más brutales, de lo que os podéis imaginar, ¿no? Y eso es un poco la gravedad, ¿no? Que ha ido creciendo. Bueno, aparte del apartheid, en 2002 en concreto, Israel anuncia, bueno, pues declara que va a establecer un muro, ¿vale?, entre lo que es la parte oeste de Cisjordania con la parte israelí. Entonces, bueno, como veis en la fotografía, es otro motivo más para hacer daño a la población palestina, es otro sufrimiento más, es otra segregación, ¿no? Y bueno, ya digamos que ya la sociedad palestina, que siempre ha sido organizada, ¿no? Siempre ha tenido, digamos, sus sindicatos, pero llegó un momento en que ya dijo basta, ¿no? Entonces ya escalaron un poco la propuesta, y en 2005, ¿vale? Pues es otro ejemplo del muro, ¿no? Veis como los checkpoints pues tienen que pasar horas y horas. Entonces, bueno, 3 años después, más o menos cuando se estaba terminando el muro, en el 2005 ya se dio la llamada del movimiento BDS. Entonces, el movimiento BDS es la coalición de más o menos 170, un poco más, de organizaciones palestinas, entre ellos partidos políticos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, que pidieron internacionalizar y mostrar, visibilizar lo que les estaba pasando de una manera muy clara. Sí que se había intentado hacer unos años antes, pero no había tenido tanto éxito, porque había sido como una llamada entre boicot académico y no universidades, pero esto ya fue la llamada global a toda la sociedad internacionalista, en la que pedían que hicieran hasta el fin de los tiempos el BDS, básicamente hasta el fin de que se acabara lo que es la ocupación, el apartheid, y garantizar el derecho de retorno, este sí, de los palestinos. Entonces, esos son los objetivos, es decir, por favor, hacer BDS hasta que se cumpla con esto. Es una petición de igual. La sociedad palestina siempre ha sido una sociedad bastante luchadora. Entonces, ellos son muy conscientes de que quienes se tienen que liberar son ellos mismos. Por cierto, el derecho a la defensa y a la resistencia está regulado en el artículo 30, la resolución 3070 de Naciones Unidas. Entonces, ellos siempre han sido conscientes de que ellos son quienes tienen que defenderse, pero apelaban también a esa comunidad internacional como cómplice prioritaria, ¿no?, de esa ocupación, ¿no? Porque de hecho el proyecto sionista empezó en despachos europeos. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ya veis, a partir de ahí ya va creciendo, bueno, empieza el genocidio en Gaza en 2023. Y bueno, es en ese momento cuando nos organizamos aquí en Nafarroa, gente de que veníamos de distintas partes de la cooperación internacional o movimientos sociales, incluso también con distintos perfiles profesionales muy distintos, y decidimos impulsar esta plataforma ante el agravamiento de lo que es la ocupación, el genocidio al pueblo palestino, ¿no? Entonces, eso fue para diciembre más o menos, y la verdad que se logró reunir, unificar, consensuar distintas voces muy diferentes de lo que era la sociedad de Nafarroa. Entonces, entre ellas, bueno, pues ya veis, somos ahora mismo unos 240 colectivos, 1.800 personas a nivel individual, tenemos alianzas a nivel estatal con la RESCOP, por ejemplo, que la RESCOP hace también campañas de BDS, y se creó más a la par que cuando se dio el llamado del BDS. Tenemos también alianza directa con la coalición de BDS, colaboraciones, voluntariado, el grupo
motor. Entonces, bueno, simplemente nuestro foco principal, ¿no? Y el de todas las que estamos aquí luchando por Palestina, el impacto que queremos es esa llamada del BDS, ¿no? Fin de la ocupación, fin del apartheid y retorno de los palestinos, añadido al fin del genocidio, obviamente a partir de 2023. Y de ahí para atrás, ¿no? Pues ¿qué son las herramientas? Pues la herramienta que vamos a emplear para llegar a ese impacto son sobre todo las campañas BDS. Obviamente entonces eso, bueno, ya veis, se hacen varias cosas, entre ellas hicimos el tema de lo del chupinazo para llegar a un impacto global. Siguiente. Y lo más importante, las campañas BDS. Entonces, vale, la campaña BDS te da unas pautas. Lo primero, no nos dirigimos a la identidad, no vamos a hacer boicot a personas israelíes por ser israelíes, sino a la complicidad, ¿vale? El washing, pinkwashing, todo esto es washing, sí que el BDS lo considera como una complicidad. Y luego las campañas de boicot, desinversiones y desinversiones deben de ser estratégicas. Entonces, siguiente. Vale, ¿cómo hacemos ese boicot y impulsamos campañas para que las empresas desinviertan? Hay una serie de empresas cómplices que están listadas ya, la sociedad civil y investigadores van listando todas estas empresas, están en distintas bases de datos, ¿las veis? Siguiente. Vale, y aquí, sobre ese listado completo de empresas cómplices, aplicamos un boicot estratégico. ¿Qué significa? Que centramos los esfuerzos en un número reducido de empresas. Las más, directas en esa complicidad en el genocidio, la ocupación y el apartheid. ¿Cuáles son las más prioritarias para el boicot y las desinversiones? Las relacionadas con el ámbito militar y seguridad, tecnología y energía, construcción, destrucción, obviamente, infraestructuras, crímenes medioambientales, financiación y seguridad, y seguros, fundamentalmente. Aquí tenéis actualizada a 2025, septiembre, las empresas o marcas que boicotamos. Hay una pequeña, entonces, en las prioritarias, las de arriba son las, más cómplices, ¿vale? Luego están las de presión y luego están las orgánicas. ¿Cómo se pasa de lo prioritario a lo que vamos a boicotear? Pues nos enfocamos sobre todo en las que tengan mayor nivel de interseccionalidad, es decir, por ejemplo, un AXA, que es de seguros, pues quizás otras organizaciones ya estén boicoteándola por otros motivos, por ejemplo el tema laboral, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de criterios que llevan a enfocarnos a esto. Hay alguna pequeña excepción, que es el tema de lo orgánico, ¿vale? Que no las ha impulsado el BDS en sí, pero la sociedad per se ya la ha empezado a boicotar por su complicidad, o por ejemplo porque le dan donaciones al ejército israelí. Es el caso de McDonald's, Papa John's, Domino's, Burger King, Zara y Wips. Entonces estas no es que estén dentro del listado de las empresas cómplices, pero las ha incorporado BDS porque la sociedad ya ha empezado a boicotarla por otras razones, pues porque no son de complicidad, digamos, tan directa, ¿no? Siguiente. Y Coca-Cola y Pizza Hut las recalco porque sí que están, por ejemplo, tienen tiendas en territorio ocupado. Ya veis, ¿no?, como Coca-Cola y todas esas empresas utilizan, allí todo este aparato de marketing. Siguiente. Campañas a nivel económico, pues tenemos a Teva, y la forma de encarar las campañas siempre tiene una fase interna y una externa. Una interna es si hay un ámbito, un contexto que facilita y que hay contactos, pues ir a hablar con esa alianza, ¿no? Ir a tejer redes. Si no hay algún ámbito que facilite, pues empiezas a enviar cartas, a concienciar, etcétera, ¿no? Concentraciones, pues fuimos al Parlamento, son con compañeras
otros colectivos, y aquí en Nafarroa, de 5 contratos que teníamos con la empresa Teva, que es una empresa, la mayor empresa israelí civil, que es de medicamentos, sobre todo de genéricos, pues para octubre de 2025, de 5 empresas, logramos que el Departamento de Sanidad de aquí recibiera 3 contratos, otros 2 no, porque eran poco sustituibles, pero bueno, estamos luchando. Y después de eso, aparte en Asturias, ya se escaló la campaña a nivel nacional, desde la RESCO. Hay campañas que hay dos territorios que tienen más facilidad para empezarla y luego se escala a nacional, y hay otras campañas que te pueden venir de varios territorios y tú la haces más, y la incides aquí. Siguiente. Y luego boicot deportivo. Siguiente. Nada, fue una campaña en la que fue muy importante la coordinación de todos los territorios y bueno, con impacto sobre todo en acciones de resistencia civil no violenta, pero bueno, sobre todo teniendo en cuenta eso. Y yo creo que ya está, que creo que me he pasado. La parte de desinversión, si quieres, la dejamos y luego la comento. Gracias, Luisa. Y siempre nos queda la sensación, ¿no? Ay, se oye, ¿no? De que estos espacios siempre nos falta tiempo o quedan muchas cosas en el tintero. Porque tenemos 7 minutos como para cuidar un poco los tiempos. Y quería lanzaros una pregunta a los 3, ¿no? A ver si podéis respondérmela en 2 minutitos cada una, que nos proyecte también al taller de después. Y os quería preguntar qué pasaría o cómo imagináis, ¿no? Que sería llegar a un futuro en que el consumo responsable no sea una opción, sino que esté garantizado, que sea una posibilidad para todas, qué debería de pasar y qué retos, ¿no? Debemos superar. Y gracias a las 3. Vale, tengo el papel todo lleno de ideas y cosas, pero bueno, para recalcar igual una idea, cómo llegar, ¿no? O cómo sería ese futuro, yo creo que, bueno, cómo llegar, yo recalcaría lo de colaboración público-comunitaria cooperativa, un poco como haciendo control, ¿no? A lo de público-privada, porque ya sabes, vemos que la público-privada, la colaboración público-privada ha sido el mainstream, por así decirlo, y aquí estamos, en la situación de hoy en día, ¿no? De negocios, empresas capitalistas sacando más negocio, bueno, invasiones, etc. Entonces, como contrapartida, pues un poco desde el cooperativismo sí que vemos, y yo personalmente lo veo también muy interesante, esa articulación de lo público, de lo comunitario, de lo cooperativo, de lo público, y un poco todo lo que se ha dicho, desde la legislación, desde un poco también valentía, ¿no? Política en lo público, en lo comunitario, y yo en lo comunitario me metería todo de movimientos sociales, todo, bueno, empezando de las asambleas ciudadanas, comunidades energéticas, en círculos de consumo, etcétera, hasta ya niveles más elevados, incluso boicot, etcétera. Y luego yo en lo cooperativo, porque ya las cooperativas sin ánimo de lucro ofrecen desde el principio el chip o la idea de no beneficio y poner la vida y poner la sostenibilidad en el centro de la actividad económica, ¿no? Entonces, a través de eso, pues llegar a ese futuro, y entonces en ese futuro yo también veo o creo que lo público, comunitario y cooperativo y esa alianza estratégica entre esas 3 patas, pues sería clave. Bueno, pues en ese sentido, si el BDS al priorizar lo que hace es traspasar la responsabilidad del boicot individual al boicot colectivo, porque ya teniendo menos donde fijarte lo haces más colectivo, eso es la grandeza de la estrategia del BDS. Aparte de pasarlo a un nivel colectivo, tenemos que seguir escalando y seguir hacia la desinversión y hacia la sanción, porque no podemos estar todo el rato boicoteando, lo seguiremos haciendo, ¿no? Pero no es sostenible en el tiempo. O sí. Pero las empresas son las que, ¿no? Como comentabais, son las que se tienen que responsabilizar
de esas externalidades humanas, que no solo medioambiental y social aquí, de fijarnos en territorio, de que haya igualdad a nivel de género, etcétera. Sí, hay unas externalidades brutales que es las externalidades humanas, entonces se tiene que responsabilizar y para ello debemos esperar que las administraciones realicen procesos de compra pública responsable con el foco en el centro de los derechos humanos. El Ayuntamiento, es verdad que el plan de 2019 de Cataluña no siguió adelante, pero el Ayuntamiento de Barcelona en 2020 aprobó una moción para, dentro de la contratación pública responsable, que sea estratégica, que se tenga en cuenta la parte social exterior, fuera allende fronteras, ¿no? Entonces, hoy en día el Ayuntamiento de Barcelona es pionero y cuando una de las grandes empresas que estaban en esas bases de datos, en concreto la de la ONU, quiere licitar para algún contrato de obras, incluso contratos menores del Ayuntamiento de Barcelona, tiene que firmar una declaración responsable diciendo que no está en esa base de datos. Obviamente esto es un proceso muy fácil de que las administraciones lo lleven a cabo porque simplemente tienen que comprobar que no están en la base de datos. Esa base de datos se ha publicado hasta ahora de manera intermitente, pero creo que se va a publicar ahora cada año. Entonces lo tienen fácil, que no nos digan lo contrario. Además es obligatorio cumplir con el derecho internacional humanitario. Y lo siguiente es las sanciones. En la Sudáfrica del Apartheid, de lo primero que vinieron fueron las sanciones tanto de la ONU como de Europa. Sanciones no hemos visto ni una ahora, a día de hoy, ¿no? Entonces tenemos que escalar a que sea colectivo, pero también a que sean las empresas y los estados que se responsabilicen, ¿no? ¿Rosa? Sí, perdona, es que no oigo bien el audio de la sala. Vale. Que nos digan qué retos deberíamos... No me oigo bien la pregunta de Mireia. No sé si la puedes repetir. Rosa. Perdona. Deberíamos esperar para llegar a la consecución del consumo responsable, consciente como derecho. ¿Qué retos debemos superar? Vale, para nosotros ese punto de establecimiento del marco normativo que realmente tenga ese punto de visión transversal, consideramos que es primordial. Y en relación a lo que entendía de los compañeros, ese papel que pueden tener las administraciones en ser ese agente activo, como decíais, ¿no? Todas las contrataciones, pero tenemos también todo el marco de la licitación de los servicios, que las administraciones suponen un porcentaje importantísimo, y en cambio en ese aspecto también hemos visto que a menudo, aun teniendo un marco regulador o un protocolo dentro de los propios ayuntamientos, cuando bajas la escala a nivel técnico o a nivel desde el arquitecto a la persona de compras que tiene que realizar, hay como un agujero negro de información y de realmente cómo aplicarlo, que pensamos que eso sería fácilmente solucionable con un protocolo, ¿no?, establecido y que corra por las administraciones, igual que hay otros puntos que lo hacen. Y la tercera pata para nosotros sería la ciudadanía, las personas consumidoras, en el aspecto de que tenemos como esa sensación, seguramente por el modelo, que hemos tenido de gobiernos, etcétera, de pensar que lo que está en el mercado es seguro, ¿no? Y nos fiamos desde que en el mercado lo que hay es seguro y sabemos que no es así, y cómo para nosotros el reto es cómo podemos romper con ese hecho de poder informar a las personas consumidoras, que tengan ese acceso a información más allá de la económica, que puedan un poco tener ese pensamiento crítico a la hora de consumir, y también romper con esa idea de infantilización de las personas consumidoras que vemos detrás de muchas campañas de marketing y de comercialización de los productos. Sería como empoderar a las personas con un mensaje también que sea no catastrofista, sino proactivo, positivo, y de tangibilizar que hay otro modelo. O sea, el modelo imperante económico es uno, pero hay otras economías que están existiendo y que tienen un impacto también importante. Bien,
pues con esto cerramos esta primera parte. Hemos intentado, no sé si espero haberlo logrado, ¿no?, dar 3 voces, 3 agentes, ¿no?, sociedad civil organizada, una administración con capacidad legislativa, ¿no?, para empezar a poner freno y marco, ¿no?, al mercado y a la empresa, y también las alternativas económicas, ¿no?, la economía social y solidaria, con su posibilidad y con su capacidad, ¿no?, para responder y para proveer de manera justa, ¿no?, a las personas. Entonces, ahora tenemos un ratito de descanso y luego retomamos el espacio, que además va a ser un lujo, que tenemos aquí a Ainhoa y a Ollán, que lo han preparado todo de maravilla para que podamos, además creo que va a ser muy bonito, para que podamos pensar juntas un poco estos retos, ¿no?, que debemos superar para lograr el reparto justo de la riqueza.